Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado, como les digo, haz el bien. Y pues estamos llamados justamente a hacer eso, ¿verdad? A hacer el bien por sobre muchas cosas. Miren, hay algunas personas de nuestra comunidad aquí en la iglesia, en este centro de formación cristiano Aljaba de Dios, que parece que nunca paran de hacer el bien, mis amados. De verdad, tenemos hermanos que, gracias a Dios, el Señor ha provisto dentro de su iglesia, pues para hacer el bien, y lo hacen de una manera excepcional, quiero decirles. Cada vez que los veo, están sirviendo, están ya sea trapeando, lavando algunos enseres, poniendo sillas, hay otros que están orando por alguien en particular. Otros hermanos están animando a otros, ¿verdad? Se ofrecen para llevar a alguna necesidad, muchas ocasiones durante mucho tiempo, y creo que ya es tiempo de retomar el hecho de ir a los hospitales para llevar comida a aquellas personas que están afuera de los hospitales esperando noticias de sus seres queridos, de sus familiares, o simplemente haciendo cualquier otro tipo de acto de amor. Dan generosamente para el trabajo de la iglesia, y yo veo cómo hacen todas estas cosas con mucha generosidad y sobre todo con entusiasmo. Yo le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes, porque justamente son el ejemplo, ¿verdad? Nos dan un ejemplo a seguir, nos dan un ejemplo de ánimo. Y para mí, honestamente, pues me desafían a yo también ser de esa manera, o sea, tratar de también ofrecerme en donde yo puedo apoyar, en donde puedo también pues ser como esos hermanos que Dios ha provisto para el desarrollo de la vida de la iglesia. Dios los bendiga grandemente. Cada uno de nosotros sabemos realmente en qué condición estamos delante de Dios. Obviamente no quiero nombrar absolutamente a nadie, porque a final de cuentas todos los que servimos, todos los que metemos las manos en el reino de Dios, lo hacemos para la gloria de nuestro Señor, no para que seamos reconocidos por el hombre. La verdad, eso es lo de menos. Realmente quien nos reconoce, quien nos ve en todo momento, quien nos de alguna manera nos recompensa, pues es ese Dios todopoderoso. Entonces, aquí queremos ser claros, enfáticos en que todo lo que hagamos pues sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros nos evitemos a toda costa pues el hecho de simplemente querer ser nosotros los protagonistas. Dios nos libre de ese tipo de actitudes, mis amados. Entonces, retomando el punto, es que yo veo a estos hermanos que tal parece que nunca se cansan de hacer el bien. Entonces, tenemos que tomar una decisión, mis amados, hacer todos y cada uno de nosotros todo el bien que podamos, por todos los medios que podamos, de todas las maneras que podamos, en todo tiempo que podamos y a toda gente que podamos. ¿Ah? Y por tanto tiempo como podamos, como el Señor nos permita. Si son 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, mis amados, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos permita siempre, pues ser ese canal de bendición que Dios quiere que nosotros seamos. Y por eso nos llamó a su reino. Por eso nos sacó de ese mundo de las tinieblas en donde tú y yo vivíamos. Y ahora pues Él nos alienta, ¿verdad? Nos ha traído al mundo, a su reino de luz admirable. Y pues esto nos tiene que llevar a tener esa bendición. Miren, en nuestra sociedad, mis amados hermanos, el término de siempre haces el bien muchas veces se ha convertido hasta en peyorativo y hasta se usa como un insulto, mis amados. Ay, si tú siempre haces el bien, ay, si tú siempre estás ayudando. Pero miren, hacer el bien no debería de ser visto de esta manera. Jesús, como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, anduvo haciendo el bien. Y nosotros pues estamos pisando, ahora sí que siguiendo las pisadas de nuestro gran maestro, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprender a hacer siempre el bien, mis amados. Entonces, el apóstol Pablo, en la carta a Tito, pues justamente le dice, recuérdale a todos,
estar dispuestos a hacer lo bueno. Bueno, pues hoy quiero recordarles a todos ustedes que tenemos que estar dispuestos a hacer siempre lo bueno. Ese es el deseo del corazón de Dios, mis amados. Si tú te has preguntado cuál es el objetivo de tu vida aquí en la tierra, pues quiero recordarte que Dios te ha traído a la tierra y te mantiene aún con vida en estos tiempos para que tú camines por los caminos que Él trazó para tu vida, para que hagas las cosas correctas que Dios preparó para andar en ellas. Entonces, tenemos que aprender a hacer el bien y no el mal. Ya durante mucho tiempo tú y yo seguramente hicimos de las nuestras, hicimos el mal, tomamos determinaciones y actitudes completamente erróneas, pero hoy es el momento en el que Dios nos quiere traer, pues justamente a hacer el bien. Y para ello, pues vamos a leer el Salmo número 119, de los versículos 113 al 120. Y dice la palabra de Dios: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apártense de mí, malignos. Dice la palabra de Dios. Dice, porque pues yo guardaré los pensamientos, los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Fíjense cómo la palabra de Dios pues, nos enseña propiamente a hacer el bien y no el mal. Obvio, tú y yo podemos comprender que lo opuesto a hacer el bien pues es hacer justamente el mal. El salmista aquí está muy determinado a hacer el bien. Y es por eso que dice ahí en el versículo 115, malhechores, apártense de mí. ¿Quién es una persona malhechora? Es la que hace mal las cosas, ¿verdad? Que pretende hacer el mal y no el bien. Y por eso el salmista les dice, apártense de mí. Miren, los malhechores, mis amados hermanos, son personas desgraciadamente hipócritas. Se desvían constantemente de los decretos de Dios y maquinan falsedades, como lo dice el versículo 118. Entonces, tú y yo tenemos ahora una enseñanza que el Señor nos está dando en este momento para elegir evitar el mal y hacer el bien. Tenemos que aprender a amar las palabras de Dios, mis amados. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro escudo. Por eso tú y yo podemos poner toda nuestra esperanza en su palabra. Y por eso en el versículo 117 dice, siempre optaré por tus decretos. Fíjense nada más qué gloriosa palabra nos está dando el día de hoy nuestro Señor. El salmista escribe ahí en el versículo 116, sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mis esperanzas. Recuerden que nosotros podemos ser muy transparentes delante de Dios y debemos ser muy transparentes delante de Dios. Tú y yo muchas ocasiones sí tenemos la necesidad de decirle, Señor, por favor, no defraudes mi esperanza en ti. Y obviamente, pues Dios nunca nos va a defraudar. Y Él siempre va a cumplir con su palabra, con lo que Él prometió. ¿Ah? Mis amados, nosotros tenemos que ver que nuestra esperanza, cuando se ve frustrada, pues es suficientemente malo como para poder vivir en una condición en donde tu esperanza se frustra. ¿Ah? Entonces, el libro de los Proverbios, fíjense que nos dice en el Proverbio 13, versículo 12, la esperanza frustrada aflige el corazón. Y es verdad. Entonces, por eso hay que estarle pidiendo a Dios que no defraude nuestras esperanzas, que cumpla con su promesa, y Él es fiel para cumplir, mis amados. Y no es porque le estemos dando órdenes o porque nosotros lo podamos hacer como un títere que haga lo que nosotros queremos. Recuerden que hemos estudiado que cuando nosotros venimos delante de Dios y exponemos verdaderamente nuestra condición, pues Dios empieza a obrar en consecuencia, ¿verdad?
no es porque se le olvide, sino porque Él nos está enseñando que tú y yo tenemos que arrebatar las bendiciones que Él ha dado. Y por eso podemos decirle, Señor, no te olvides de lo que prometiste. No te olvides de permitirme tomar la bendición que has dado para mi vida. Bueno, la oración del salmista es que sus esperanzas no sean defraudadas. Yo creo que tú y yo podemos también tomar esa oración para hacerla propia y que nuestra esperanza nunca sea defraudada en el nombre de Jesús. Hoy podemos orar a Dios y decirle, Señor, hoy te traigo una vez más mis esperanzas. ¿Qué es lo que tú le traes a Dios en esta noche? ¿Cuáles esperanzas tú has puesto en Él? ¿Has puesto en Él la esperanza de tu salud física? ¿Has puesto en Él la esperanza de tu condición de relaciones personales? ¿Has puesto tu esperanza en tu economía, en la economía que Dios te da? Bueno, pues si has puesto alguna esperanza en algún rubro de tu vida, en algún área de tu vida, pídele a Dios que nunca se vean defraudadas, sino que todo lo contrario, que tú veas la consecuencia de la promesa que Dios ha dado a tu vida y ver cómo se cumple a cabalidad, completamente. Podemos hoy decirle, Señor, yo amo tus palabras. Y porque verdaderamente estamos aprendiendo a amar la palabra de Dios, mis amados. Qué dicha es tener nosotros la bendición de amar la palabra de Dios ahora. El hecho de que ahora la busquemos, ahora pues no podamos estar en paz de verdad si no tenemos este momento de coinonía con el Dios Todopoderoso, mis amados. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo veo ya a muchos de ustedes que han sido muy perseverantes en todo esto que hemos estado realizando y que Dios ha hablado a nuestras vidas y sigue hablando. Y la verdad es que yo, por ejemplo, ya no me siento a gusto. Yo no sé qué voy a hacer después cuando ya tengamos, si es que Dios permitiera que se terminaran los devocionales, que yo espero que no, ¿verdad? Como que me haría falta algo. Y por eso yo creo que vamos a ser perseverantes en esto y a seguir en esta condición. Entonces, esto nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a que pidamos a Dios que nos ayude a vivir según sus palabras y a permanecer lejos de hacer el mal y que nos permita en todo momento hacer el bien, mis amados. Esto pues tiene que haber una disposición de nuestro corazón. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer el bien siempre. Y por eso vamos a leer en la carta a Tito, en el capítulo 3 del versículo 1 al 15, y dice la palabra de Dios, justificados por gracia, y es la verdad. Y la esperanza no avergüenza, porque es el amor de Dios, efectivamente, mire. Esa es la realidad de lo que tenemos que entender. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efectivamente, así es. Entonces, mis amados, dice la palabra de Dios en Tito 3, versículos 1 en adelante. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley,
porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínanles con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Entre la vida de Pablo, ¿verdad? Antes de que experimentara una relación con Jesucristo y su vida después. Y tú y yo podemos identificarnos. Yo, en lo personal, me identifico perfectamente bien con esto por mi propia experiencia, por lo que yo también viví. Pablo escribe, fíjense lo que escribe, y yo me identifico mucho con esta descripción que hace de las personas que estábamos antes sin Cristo. Dice, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. ¿Sí o no? Yo creo que esta palabra pues ejemplifica bien, con mucho, la vida de muchos de nosotros. A lo mejor no es la tuya, gloria a Dios, pero yo me identifico correctamente con eso, de lo que viví antes de Cristo. Pero Jesús transforma absolutamente la vida. Mi vida fue transformada, tu vida ha sido transformada y seguirá siendo transformada hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Eh? Y dice la palabra de Dios ahí entre los versículos 4 y 5 de Tito 3, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador. O sea, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, cuando Dios nos salió al encuentro, cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, muertos espiritualmente para Él, pues Él se manifestó en bondad, se manifestó en amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, porque a la verdad, mis amados, hemos explicado, hemos estudiado que tú y yo, por muy buenas personas que pudiéramos ser, sin la fe en Jesucristo, no podríamos dar la talla, llegar a el estándar de calidad que Dios estableció para poder estar en su reino. El estándar que Dios estableció es la perfección. Y tú y yo nunca vamos a poder llegar a ser perfectos en esta vida. Pero la gloria sea para el Señor, porque dice que no fue por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Amén. Por ahora nuestra fe que ejercemos en Cristo Jesús. Por eso Romanos 5:1 es muy claro cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica. Él, a través de su gracia, nos presenta santos, puros, sin mancha delante de Dios. Dios no estará viendo nuestro pecado, mis amados hermanos. Dios está viendo el mérito de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, fíjense que todo esto nos lleva a comprender que hacer el bien es una respuesta a la bondad y al amor de Dios por nosotros. Recordemos que nosotros normalmente tenemos una tendencia de reciprocidad como seres humanos. Tú me haces, yo te hago. ¿Ah? Así somos. Tú me dices, yo te contesto. Pero también tenemos que aprender a que si tú me amas, pues yo te amo. Dios nos amó primero y en reciprocidad, pues ahora nosotros venimos en amor delante de su presencia, a hacer lo correcto. ¿Ah? Muchas ocasiones solemos pensar en la bondad de nuestra familia y en la bondad de nuestros amigos, pero Dios es infinitamente más bondadoso que ellos. O sea, mis hermanos pueden ser bondadosos conmigo. Yo puedo ser bondadoso con ustedes, con mis amigos pueden ser bondadosos conmigo. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Qué bueno. Pero Dios es infinitamente más bondadoso que cualquiera de nosotros. Entonces,
Si Dios ha sido tan bondadoso contigo, ¿cuál crees que sería la respuesta natural que tienes tú que dar en relación a esa bondad que has recibido? Y sin merecerla, ¿eh? Porque la verdad es que tú y yo no merecíamos la bondad de Dios, pero ¿cuál sería la respuesta? La respuesta natural, mis amados, es que seamos bondadosos con los demás. ¿Has recibido amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida últimamente, en estos días? Pues entonces, en reciprocidad, tenemos que ser amorosos con los demás. Acerquémonos a los demás. Por favor, tengamos esa consideración y van a ver cómo Dios se manifiesta a la vida de muchas personas. Y tú y yo vendremos a ser esos vasos de honra para la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el motivo de esto, ¿verdad? Que tú y yo vengamos a ponernos bajo el servicio de Dios, a las órdenes de nuestro Dios Todopoderoso. Y que si nos manda a hacer el bien, pues hagamos el bien. Tú y yo ya sabemos hacerlo. Dios nos ha explicado qué es hacer el bien. Amén. Y por esta bondad y amor, pues Dios no solamente te ha perdonado, no solamente nos ha perdonado, también nos ha dado el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice entre el versículo 5 al 7. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tú y yo estamos en esa esperanza, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Y déjame decirte que así como el salmista, tú y yo podemos decirle, Señor, por favor, no dejes que mi esperanza se derrumbe. Y cuando venimos verdaderamente en esa actitud y en esa condición, vamos a ver que Dios cumple a cabalidad todo lo que ha prometido. El Espíritu Santo ahora es quien nos capacita y nos empodera para hacer el bien, porque para eso fuimos creados, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios preparó las buenas obras eh, en las cuales tú y yo tendremos que aprender a andar, en las cuales tú y yo tenemos que caminar. Él ya preparó todo. Solamente atendamos a esta petición que el Señor nos está haciendo el día de hoy. Hay cosas que tú y yo ya tenemos que aprender a generar positivamente. Miren, mis amados, seguramente por ahí puede haber alguna disputa, alguna discusión, algún malentendido con alguna de las personas que están a tu lado. ¿Cómo podemos hacer el bien para con esas personas? Pues primero poniéndonos a cuentas con ellos. Si les hemos ofendido, pues pedirles perdón. Si nos han ofendido, perdonarles y hacerles comprender que el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas va más allá que cualquier ofensa que hayamos recibido. Eso es hacer el bien. No solamente es agarrar a una viejita y ayudarle a pasar de la mano la acera. No, eso es parte de hacer el bien, pero hacer el bien también implica, mis amados, tener un sacrificio, porque en muchas ocasiones tú tienes que sacrificar tu condición, tu posición, cuando otorgas un perdón, y más cuando no te lo piden. Cuando tú tienes que tomar la decisión de perdonar a alguien por algo que te haya hecho y que te haya lastimado en lo profundo de tu corazón, y que tú tomas la decisión porque Dios también tomó la decisión de perdonarte antes de que tú le pidieras perdón. Déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo ya hace casi 2000 años se ofreció en sacrificio por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y obvio, podemos entender que lo hizo antes de que siquiera nosotros pecáramos, antes de que pudiéramos venir a sus pies y decirle, Señor, perdóname, por favor. Hoy comprendo que he fallado, que te he ofendido y te pido perdón. Antes de que pidiéramos perdón, ya nos había perdonado. Entonces, hacer el bien, pues nos lleva a perdonar aquellas situaciones que desgraciadamente nos duelen, nos lastiman, pero que tú y yo tomamos la decisión de hacer el bien.
Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, puede escribir acerca del tipo de vidas que tenemos que llevar ahora. Y por eso dice el versículo 1, recuérdales a todos, y nos está recordando a todos, que debemos mostrarnos obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades primero. Esta es nuestra responsabilidad civil, mis amados. Ustedes y yo, independientemente de que nuestros gobernantes, nuestras autoridades hagan lo incorrecto, las instrucciones que nos dan, nosotros tenemos que aprender a obedecerlas. Que si en este momento nos están diciendo que vayamos a vacunarnos, vayamos a vacunarnos. Que si en este momento están diciendo que nuevamente se pone el semáforo amarillo, pues atendamos a las indicaciones que se nos dan. Ojalá y hubiera otras elecciones, ¿verdad? Para que cuando tengamos que salir a votar vuelvan a poner el semáforo en verde, como si eso fuera lo que verdaderamente tuviéramos que vivir. Pero bueno, ellos a final de cuentas le darán cuentas a Dios. Nuestra responsabilidad es simplemente obedecer las leyes de nuestro país, ¿verdad? Y esto tiene que ser a menos que sean leyes contrarias a las de Dios, ¿verdad? Nosotros, pues sí, tendremos que manifestarnos y abiertamente en contra, por ejemplo, de el suicidio de personas que aún no han nacido. Tenemos que manifestarnos en contra del aborto, mis amados, porque eso va en contra de la ley de Dios. Y ahí sí podemos y tenemos todo el derecho de no obedecer si en un momento dado se sigue promoviendo la ley del aborto, de que se puede abiertamente generar esa condición. Ese es el único punto en donde ustedes y yo estamos eximidos de obedecer las leyes de nuestro país. De otra manera, obedecer. Ahorita nos están haciendo indicaciones específicas de cómo comportarnos en esta nueva condición que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, tendremos que hacerlo. La obediencia y la sumisión a los gobernantes, ¿verdad? Y a las autoridades muchas veces no es suficiente. Debemos estar dispuestos, mis amados, a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Léanlo, por favor, nuevamente ahí entre los versículos 1 y 2 de Tito 3. Debemos demostrar plena humildad en nuestro trato para con todas las personas. De hecho, Pablo está haciendo 2 veces hincapié en empeñarse a que hagamos lo bueno. En el versículo 8 y en el versículo 14 dice, diles que hagan lo bueno. Y esto pues por inspiración del Espíritu Santo, mis amados. Esto no nos puede quedar más que bien claro de que Dios nos está llamando, a hacer lo bueno. De repente es como de choque el enfoque de Pablo, ¿verdad? Que parece centrarse en las relaciones para con otras personas. Pero quiero decirles que Pablo pues nos está animando a tener una actitud mental centrada en una cosa, enraizada en humildad, en verdad y en consideración hacia los demás. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Aunque tenemos que estar motivados por el amor, pues a veces es sirviendo a los demás como aprendemos a amarlos. Por eso inicié este tema con la expresión de que le doy gracias a Dios por todos mis hermanos que sirven, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero que tienen en su corazón ese deseo de servir. Qué gloria le estamos otorgando a Dios porque comprendemos que Él es el que nos da esa oportunidad. Cuando nosotros venimos en una actitud de servicio hacia los demás, es reconociendo que Dios nos está dando la oportunidad de ser útiles en su reino. Jesucristo mismo, acuérdense lo que dijo bien claro, yo no he venido a ser servido. Imagínense, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, que bajó a la tierra y se comportó de una manera ejemplar, el que tenía todo el derecho de exigir que todo mundo nos postráramos a sus pies y nos rindiéramos en servicio a Él. Él tenía todo el derecho. Él es el creador de los cielos y la tierra. Es el dueño absoluto, es el amo absoluto del universo. Y aún así, Él mismo nos enseña y nos dice, yo no vine
en este momento a ser servido. Vine para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Y entre esos muchos estábamos tú y yo. Y Él vino a servirnos a nosotros mismos. A lo mejor tú puedes decir, yo no he sentido el servicio de Jesucristo en mi vida. Quiero decirte, mi amado hermano, hermana, que me escuchas en este momento, que Dios te está sirviendo en este preciso instante. Él preparó este manjar, Él preparó esta cena que estamos teniendo y degustando ustedes y yo, y Él es el que la sirve. Él es el que se pone el mandil en este momento y Él es el que se está expresando en servicio a nuestras vidas. Yo solamente soy un portavoz, pero quien preparó todo este tiempo y toda esta realidad es Él, en servicio a nuestras vidas, mis amados. Fíjense, entonces, ¿qué tenemos que comprender de todo esto? Quiero decirles que incluso después de volver a nacer, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y después de haber sido renovados por el Espíritu Santo, pues habrá tentaciones de desvío, ¿verdad? Y volvernos improductivos, querer nuevamente que todo nos den. Miren, nosotros hemos sido nacidos de nuevo, venimos a ser renovados en Cristo y por el Espíritu Santo para dejar de ser esas personas demandantes, que todo queremos que nos hagan. Dios nos está llevando en una conversión, en una transformación real a ser personas ofertantes. Yo, mis amados, aquí hay familiares directos míos que no me dejarán mentir. Antes yo era muy exigente. Yo quería que todo me ayudaran, que todo me lo hicieran, es más. Y gracias a Dios el Señor me ha ido transformando. Y ahora pues yo me ofrezco en servicio. Eso es como tenemos que actuar. Esa es la condición de hacer el bien. Muchas ocasiones todavía de repente, ¿verdad? Hay tentaciones de desviarme y de volver a hacerme improductivo y volver a ser demandante, porque lo reconozco. Hay ocasiones en que otra vez, ¿verdad? Vuelvo a pedir que me sirvan. Pero el Señor también viene y me redarguye, así como seguramente también te redarguye a ti, te amonesta y de repente te dice, hey, acuérdate que tú viniste para servir, no para ser servido. Mis amados, nosotros no tenemos por qué involucrarnos en discusiones incesantes, en discusiones que no tienen pues sentido en nuestras vidas. Por eso Pablo escribe ahí en el versículo 9, evita las necias controversias y las genealogías. ¿Por qué? Porque miren, en aquel tiempo los judíos constantemente hablaban de las genealogías y decían, es que yo desciendo de la tribu de tal, de Judá, de la tribu de Benjamín, y por eso yo tengo el derecho de hasta de mandarte. Por eso yo tengo el derecho de que tú me sirvas. Eso eran los judíos cuando empezaron a conocer la palabra de Dios. Muchas ocasiones tú y yo, ¿verdad? Nos sentimos como los Rockefeller o como que venimos de una familia de alta estirpe y que por eso ahora nos tienen que servir. Esas son las genealogías de las que habla Pablo que tenemos que evitar. Nosotros ahora somos de la gran familia de Jesucristo. Dice que tenemos que aprender a evitar las discusiones y peleas sobre la ley porque carecen de provecho y de sentido. ¿De qué nos sirve cumplir la ley si con ello no estamos provocando o proveyendo del amor de Dios a las personas? Porque bajo la ley muchas veces nos damos a la tarea de señalar, ¿verdad? Y nosotros recordemos que no somos jueces, mis amados hermanos. El juez soberano solamente es Dios. Y Él es el único que tiene el derecho de juzgarnos. Y Él nos va a juzgar un día, ¿verdad? Pero tú y yo no tenemos derecho a juzgar a nadie. Lo que tenemos derecho es a aceptar a todo mundo y a ofrecernos en amor, en servicio, haciendo el bien. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Miren, a Pablo le importa que los cristianos que estaban en aquel tiempo en Creta, pues sean distintos y diferentes de la cultura en la que vivían, ¿verdad? Hoy te quiero decir que a Dios, al Espíritu Santo de Dios, a Jesucristo mismo, le importa que tú y yo como cristianos que vivimos bajo el cobijo
de aljaba de Dios, seamos distintos y diferentes de la cultura en que vivimos, mis amados. Por lo que Pablo escribe, y es para que nosotros lo entendamos en este tiempo. En Tito 3, versículo 14, dice Pablo, que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Fíjense bien, como cristianos, tú y yo encarnamos con nuestra vida lo que creemos, lo que declaramos ser, lo que declaramos eh, tener en creencia, ¿verdad? Y esto lo hacemos ante un mundo que está solamente observando. La palabra de Dios dice que recordemos que tenemos una grande nube de testigos alrededor nuestro, que nada más nos están observando. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Seguramente tú has escuchado a alguien que te dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿por qué te comportas de esta manera? Porque nada más están viendo. O cuando simplemente haces las cosas bien, saben que porque tú eres cristiano estás obrando cosas, haciendo el bien, pues. Mis amados, si somos perezosos e improductivos, pues también se van a dar cuenta. Y tú y yo fuimos llamados, ¿verdad? A reflejar la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Estamos llamados a reflejar el bienhacer de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Hacer el bien, mis amados. Vivir una vida productiva no significa necesariamente que tengas que cambiar de carrera, de profesión, de actividad física, no. Mis amados, cualquier persona que pueda estar ejerciendo su carrera secular o su actividad, su trabajo secular, muchas veces podemos, ¿verdad?, recordar que si Dios nos está llamando a hacer tal o cual cosa, hacer el bien, así de sencillo. Entonces, Dios te está llamando en este momento que desde la trinchera en donde Dios te ha puesto, hagas el bien. ¿Cuál es tu trinchera en este momento? ¿Eres profesional en una área? ¿Eres maestro? ¿Eres abogado? ¿Eres albañil? ¿Eres ama de casa? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu actividad ahorita? ¿Cuál es tu modus vivendi? Bueno, pues desde allí Dios nos quiere llevar a que aprendamos a hacer el bien. Así de sencillo. Desde donde tú estés. Para que esa grande nube de testigos que tienes alrededor tuyo vean que hay un Dios vivo y verdadero que ha transformado tu vida para su gloria y que de esa manera, sin importar en la etapa de tu vida que estés, seas viejo, seas joven, tengas una gran profesión, solamente estés desarrollando alguna actividad, bueno, simplemente que sin importar en qué etapa de tu vida estés, cualquiera que sea tu trabajo o ministerio, tenga siempre la oportunidad y la posibilidad de andar haciendo el bien en todo momento. Es a lo que Dios nos quiere llevar. Simplemente hoy tenemos que darle gracias a Dios por la manera en la que nos ha transformado, en la que ha transformado nuestras vidas. Creo que tú y yo ya podemos reconocer eso. ¿Qué bien ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo te ha ido transformando? ¿Cómo has estado sintiendo el amor de Dios? Todo esto que hemos estudiado, que vamos estudiando, que vamos teniendo para nuestras vidas, es la forma en que Dios se expresa en amor para nosotros. Nos va dirigiendo, nos va dando esa guianza divina para que tú y yo ya no nos sigamos pegando en nuestra vida, que nos siga doliendo. Cuando aprendemos a hacer el bien, mis amados, habrá gente que se quiera pasar de listas con nosotros. Sí, eso es lógico, ¿no? Pero a final de cuentas tenemos que seguir haciendo el bien. Dios nos llama en ese sentido. Se recuerdan de nuestro Señor Jesucristo que Él anduvo haciendo el bien, ¿verdad? Hubo gente que se pasó de listo con Él, sí, que se aprovechó de su bien hacer, sí, y se aprovechó mucho. Pero, mis amados, a final de cuentas, Él lo hizo por amor. Y tú y yo tenemos que aprender a hacerlo también de esa manera.
Tenemos que aprender a mantenernos unidos a aquel que anduvo haciendo el bien. Tenemos el gran ejemplo. Tenemos ese gran ejemplo, mis amados. Miren, en la introducción del libro de Lamentaciones, un escritor comentarista bíblico que se apellida Peterson escribe: ser humano es sufrir. Nadie está exento de eso. El libro de las Lamentaciones se añade al extenso testimonio bíblico que da dignidad al sufrimiento cuando damos testimonio, ¿verdad? Y cuando vemos que Dios entra en nuestro sufrimiento y es un compañero para nosotros en nuestros sufrimientos. Eso es ser el ser humano para Dios. Este libro, si se dan cuenta, empezamos a tocar este tema del libro de las Lamentaciones, como sugiere su propio nombre, mis amados. Se centra en la tristeza, en la pena, en el duelo, el dolor, la pérdida y la tragedia que el pueblo de Dios experimentó durante el exilio. Yo te quiero preguntar a ti, ¿has pasado por esa situación? ¿Por tristeza, por pena, por duelo? ¿Has sentido dolor por la pérdida de un ser amado, de un ser querido? ¿Has sentido que de repente tu vida se convierte en una tragedia? Bueno, todo eso lo hemos vivido cuando estuvimos en el exilio, fuera del entorno de Dios. Y esto nos tiene que llevar a entender que nuestras circunstancias pueden ser diferentes a lo que se vivió en aquel tiempo, pero nuestro sufrimiento, mis amados, es igual de real que lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense bien, el escritor de este libro, de Lamentaciones, pues se lamenta propiamente cómo la nación de Israel, que otrora fue muy grande, pues se ha ido al exilio por causa de sus muchos pecados. De hecho, pues se quedaron entre la espada y la pared y perdieron absolutamente todo. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero decirles que nosotros también hemos estado entre la espada y la pared por muchos pecados que cometimos antes de venir a Cristo. Y muchas ocasiones hemos perdido todo. Así es. Entonces, mis amados, hoy es el día en que podemos ver que para muchas personas parece que hay muy poca esperanza. Todo consiste en juicio, en sufrimiento. Y por eso el escritor de Lamentaciones pregunta: ¿dónde hay sufrimiento como el mío? Tal vez tú pudieras hacer esa pregunta. ¿Quién estará sufriendo como yo sufro? ¿Quién estará en este momento pasando por la necesidad, por la pena, por la tristeza, por la angustia que estoy pasando yo? Así es como solemos sentirnos cuando pasamos por dificultades y pruebas, mis amados. Pensamos que nadie más pasa por lo mismo que nosotros. El escritor de Lamentaciones dice en el versículo 14: pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. Miren, mis amados, la imagen es de sus pecados siendo como un gran yugo pesado alrededor de su cuello. ¿Saben qué es el yugo? Ese madero que le ponen a los animales para que puedan arar. Y ese peso se siente que aplasta. El escritor está cansado y apesadumbrado por ellos. ¿Tú cómo te sientes cuando sientes el peso de tu pecado? ¿Cómo te sentiste antes de venir a Cristo? Es la experiencia, mis amados, del exilio. Es la experiencia del juicio de Dios en nuestra contra. Y es la experiencia del sufrimiento inmenso que muchas veces llevamos porque no sabíamos cómo conducirnos en la vida. Miren, el exilio físico duró aproximadamente 70 años para los israelitas, pero había un sentir de que la experiencia del exilio continuaba. Tú y yo posiblemente hemos experimentado ese exilio, ¿verdad?, fuera de los caminos de Dios durante muchos años.
Yo lo experimenté por los primeros 36 años de mi vida, nada más y nada menos. Pero durante muchos años todavía después, de repente yo sentía que la experiencia de estar lejos de los caminos de Dios todavía continuaba. Y a lo mejor tú te sientes igual. Pero gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar que el exilio estaba completamente terminado. Él lo concluyó del todo, por eso dijo, consumado es. Ya no necesitamos ir por la vida cansados, apesadumbrados por el pecado, por ese sentimiento de culpa. Jesucristo dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo. Y fíjense cómo cambia el yugo que nosotros sentíamos del peso del pecado por el yugo de Jesucristo. Dice, y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Eso lo pueden ustedes leer en Mateo 11, del versículo 28 al 30. Y este es el secreto, mis amados hermanos, para hacer el bien. Por eso estoy tocando este punto, manteniéndonos cerca de aquel que anduvo haciendo el bien. Si tú y yo nos mantenemos cerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, podemos pasarle a Jesús nuestras cargas y recibir su descanso. Es sencillo. Dice que Él, ¿verdad?, está cambiando el yugo que teníamos pesado por el asedio del pecado en nuestras vidas, por el yugo que Él nos da, por la humildad, por la mansedumbre de corazón. Entonces tú y yo podemos pasarle toda nuestra carga a Jesús y recibimos su descanso. Mis amados, hoy es el día en que tú y yo tenemos que aprender a cargar el yugo de Jesucristo sobre nosotros, aprendiendo de Él, de su suave y amable corazón, porque Él es la fuente de hacer el bien. Si tú y yo estamos unidos a Jesucristo, si tú y yo estamos teniendo comunión íntima con Él constantemente, pues mis amados, allí está la fuente poderosa que ahora tenemos tú y yo para hacer siempre el bien. Haciendo siempre el bien. Hoy podemos darle gracias a Dios, a nuestro Salvador, porque ha tomado el yugo de nuestro pecado y ha eliminado su pesada carga para nuestras vidas. Hoy yo quiero que tú te sientas libre. Y más que yo, Dios quiere que tú te sientas libre. Hoy tú puedes venir a sus pies y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te entrego mi carga, te entrego mi pesar, te entrego mi sufrir. Ayúdame a caminar como tú quieres que yo camine. Y vas a empezar a aprender a perdonar cuando tengas la necesidad de perdonar. Cuando te pidan perdón, de inmediato, tener una actitud de perdonador. Ese es un estilo de vida que Dios nos está dando. Que si no te piden perdón, de todos modos perdona. ¿Por qué? Porque ese es el yugo que tú te estás quitando y se lo estás dejando a Dios. A final de cuentas, ¿quién va a hacer el juicio eterno, el juicio divino? No vas a ser tú, no vas a ser yo, va a ser Dios. Y si tú entregas tu peso, tu carga, tu dolor, tu sufrimiento, toda la angustia que por alguna situación un ser humano te ha sentido o te ha hecho pasar, déjale la carga a Dios. ¿Te has sentido humillado? ¿Te has sentido herido? ¿Te has sentido cuando alguien es infiel? ¿Te has sentido en una condición de infidelidad? ¿Te has sentido de alguna manera agobiado por una situación que te está pesando en este momento? Déjale esa carga a Cristo. Dile, Señor, hoy ayúdame a permanecer cerca de ti. Ministrame con el poder de tu Espíritu Santo para que yo pueda seguir haciendo el bien. Ayúdame, Señor. Yo quiero caminar en tus caminos. Esta es la verdad a la que hemos sido llamados ustedes y yo, mis amados. Hacer el bien para la gloria y honra de nuestro Señor y para la bendición nuestra, porque ahí está todo el jale, ahí está toda la ganancia. Cuando tú y yo hacemos el bien, los mayormente beneficiados vamos a ser nosotros, porque allí estamos poniendo las cosas en el orden a lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Es el tema del día de hoy.
Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar y que Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Amén.